Un honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes al aire. Nuestros puntos de contacto por la internet www.remamundial.com www.remamundial.com. Recuerden que Rema es con H. R-H-E-M-A. Rema Mundial. Allí tienen la radio online para cualquier parte del planeta Tierra que usted se encuentre. Nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. También estamos en otras redes sociales, Get, Maga, Betro. Nos pueden conseguir como Rema Mundial. Amén. Rema Mundial. Nuestro canal de YouTube, Rema Mundial Oficial. Allí también se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba una enseñanza, usted pues esté al tanto de la misma. Amén. Muy bien. Dicho esto, les recordamos que nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional, por la plataforma WhatsApp es más 58414-583-5958. Más 58414-583-5958. Allí tienen disponible ese número telefónico para enviarnos sus audios, mensajes de texto y en la medida de lo posible estaremos atendiendo su solicitud y que el Eterno nos use para poderle ayudar. Bueno, amados hermanos, dicho esto, estamos estudiando una serie hermosísima llamada Usos, Costumbres y Tradiciones de Tierras Bíblicas. Porque para poder entender de una buena vez y por todas el libro oriental llamada Tanaj, Escrituras Sagradas, Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Código Real, Brit Hadashat, como usted lo haya conocido, pues tenemos que tener claro que este es un libro oriental, porque Israel, amados hermanos, está ubicada en Medio Oriente, específicamente en el continente asiático, con unas costumbres, con unas tradiciones y con unos usos muy diferentes a las costumbres, tradiciones y usos de Europa y por lo tanto de América. Amén. Entonces, un libro que nos cuenta la fundación del mundo y la fundación de la nación de Israel, que tiene un Mesías hebreo, que nació en Medio Oriente, y el idioma que hablaba ese Mesías era el hebreo, con esas tradiciones. Por lo tanto, las enseñanzas que impartía ese Mesías hace 2000 años atrás, cuando vino a esta tierra de los vivientes, están enmarcadas en estas tradiciones, en estos usos, en estas costumbres, con refranes, con dichos y con la jerga de esa zona. Amén. Y por supuesto, todos los escritores de cada rollo provienen de allí. Entonces, para yo poder entender la Biblia oriental, porque la Biblia es de Medio Oriente, pues tengo que estudiar estas tradiciones, estas costumbres para poder entender los versículos bíblicos. Porque nosotros vemos que muchas de las enseñanzas de nuestro Ribe, de los profetas, son con metáfora, son comparativas. Pero ¿con qué iba a comparar el profeta Elías una situación en Israel? La iba a comparar con lo que la gente conocía, es decir, con las tradiciones, con los usos y las costumbres para las cuales fueron escritos esos rollos. Amén. Muy bien. Entonces, hasta que no se nos revele que tenemos que empezar por allí y que la Biblia fue escrita en hebreo y por lo tanto del hebreo al español ha sufrido mucha mala traducción, es decir, que también nos tenemos que poner las pilas para estudiar el idioma original. Y cuando usted estudia el idioma original, usted se va a empezar a dar cuenta de la mala traducción. Amén.
Entonces, cuando la Escritura dice que nosotros vamos a hablar nuevas lenguas, no se trata de las lenguas que nosotros vimos en algunas iglesias cristianas evangélicas. No, la nueva lengua es idiomas. Y si usted quiere entender el texto bíblico de manera original, usted tiene que empezar por estudiar el idioma que hablaba el Mesías de Israel. ¿Cuál era el idioma que hablaba el Mesías de Israel? No hablaba griego, no hablaba latín, hablaba hebreo y arameo. Arameo es un coloquio, si se quiere decir, de el idioma hebreo. El arameo era algo así como el idioma, como hablar de manera como más campesina, como más vulgar, si cabe la palabra. Amén. Y el hebreo era el idioma oficial en los tiempos bíblicos. Y cuando usted se pone a estudiar hebreo y a ver la traducción, allí, bueno, es donde el Eterno le empieza a mostrar que muchas de las enseñanzas cristianas o mucha de la pérdida de la espiritualidad tiene que ver con la mala traducción. Y el Eterno nos mostró el Shabbat pasado cómo la traducción de Elohim en algunos casos hace referencia a dioses, a Yod-Hei Vah-Hei, y en algunos casos hace referencia a jueces. Todo va a depender del contexto en que se está escribiendo una frase. Amén. Entonces, esto es únicamente para los que quieren buscar a Yod-Hei Vah-Hei en espíritu y en verdad. Amén. Muy bien. Entonces tenemos que ser esforzados y valientes. Entonces, teniendo esto claro, amados hermanos, vamos a orar para continuar, porque estamos estudiando un poco acerca de la arquitectura del pueblo de Israel en los tiempos bíblicos. Amén. Específicamente, las viviendas hechas con un solo cuarto, porque de esa manera vivían los hebreos dedicados a la agricultura. Amén. Vamos a orar. Barehut et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach leolam baed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten ha-Torah. Bendito es el nombre del Eterno, bendito es el nombre del Eterno por siempre jamás. Bendito es el nombre del Eterno que nos ha dado a las naciones la Torah. Bendito es el Eterno, donador de la Torah. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panaf eleja, Bijuneka, Yisha Adonai panaf eleja, Beyashem leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue misericordia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Amén, ve amén. Para finalizar este tema de la construcción de una vivienda de un solo cuarto, vamos a estar estudiando cuál era el uso que se hacían del techo de este tipo de viviendas. Entonces, el techo de una casa oriental se usa actualmente para una gran variedad de cosas, de la misma manera que era usado en los días de los profetas y de los apóstoles originarios. Era usado como un lugar para dormir, así como usted lo está escuchando. Para un oriental, el techo es un lugar muy especial para dormir. Por una gran parte del año, el techo o el terrado es el lugar más agradable de la casa, especialmente en las mañanas y en las tardes. Allí muchos duermen durante el verano, tanto en la ciudad como en el campo, y en todas partes donde la malaria no es peligrosa. La malaria, acuérdese que se transmite por la picada de un zancudo. Entonces, esta costumbre es muy antigua. Por eso, los techos de las viviendas de tiempos bíblicos, allá en Medio Oriente, eran tipo plata banda y había que hacerle el murito alrededor
por seguridad de que nadie se cayera y también para mantener allí una intimidad. Amén. Porque en la época de verano todo el mundo dormía a la intemperie. Amén. Muy bien, el calor era insoportable. Entonces, técnicamente, todo el mundo dormía a la luz de la lumbrera menor y de las estrellas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo. Que en la época de verano, estos 3 meses, cuando ocurre el verano, toda la familia subía sus esteras, subía sus almohadones y sus cobijas al techo de la casa y, bueno, lo único que lo protegía era el cielo. Entonces, era una época muy hermosa. Un ejemplo de esta práctica la podemos ver en Primera de Samuel capítulo 9, donde ocurre el incidente del profeta Shemuel llamando a Shaul, quien se había dormido allá en el terrado, en el techo. Primera de Shemuel capítulo 9, versículo 26. Vamos hasta allá. Dice, ellos se levantaron temprano, cerca de romper el día. Shemuel llamó a Shaul en la azotea. Levántate para poder mandarte por tu camino. Shaul se levantó y ambos, él y Shemuel, salieron. Amén. Entonces, amados hermanos, la costumbre en Medio Oriente de dormir en estas platabandas sin techo era normal. Recuerden, no había ventilador, aire acondicionado, a lo sumo un abanico manual. ¿Verdad que sí? Pero el calor en la época de verano es muy fuerte en esta zona. El techo también era usado como almacén. Los planos techos de las casas de Medio Oriente expuestos al aire y al sol se prestan muy bien para almacenar granos o frutas para que allí se sequen. Esta costumbre es muy común allá en Oriente Medio. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Josué capítulo 2, versículo 6, donde Rahab escondió a los espías entre los tallos de lino que conservaba en el techo. Vamos a Josué capítulo 2, versículo 6. Rahab, la comerciante, que no era ninguna ramera, de hecho, ella los había llevado hasta la azotea y los había escondido debajo de unos fajos de lino que ella había puesto allí. Por eso es que no encontraron a los espías, porque evidentemente también las casas de Jericó estaban construidas de esta manera, porque el techo, amados hermanos, servían, si usted entra, por ejemplo, a una tienda que vende frutos secos, que por lo general son todos de árabes, ¿verdad? Donde venden maní, donde venden pistacho, también usted va a conseguir ahí pasitas, uvas pasas, va a conseguir frutas secas, dátiles, las palmeras que dan los frutos, las datileras, los dátiles. Entonces, ¿qué sucede? Cuando venía la cosecha de este tipo de frutas, por ejemplo, las uvas, unas eran usadas para hacer vino, por supuesto, y otras eran para ser secadas. Como nosotros vemos que Abigail, ¿verdad?, la primera esposa de David, le entrega a David cuando el Caná, creo que se llamaba, no le quería dar nada a David, y David y sus hombres estuvieron cuidando las ovejas. Entonces ella lleva allí frutas secas para entregarle al rey David. Entonces sobre ese techo se colocaba también los granos. Cuando se cosechaban los granos frescos, también se colocaban allí para que se secaran los granos. Entonces el techo de estas viviendas tenían ese uso también. Amén. Muy bien. El techo también era usado en tiempos bíblicos para asambleas, en tiempos de conmoción, para reuniones. Vamos a ver el ejemplo en Isaías capítulo 22, Isaías capítulo 22, versículo 1. Isaías 22, versículo 1. Dice de la siguiente manera: una profecía acerca del valle de la visión. Dígame,
¿qué les sucede a ustedes que se han ido a las azoteas? Entonces, cuando había época de revuelta, ¿verdad? Que la cosa estaba revuelta en la ciudad, la gente se reunía sobre los techos, en los tejados, porque se suponía que se estaban reuniendo para hablar acerca de lo que estaba sucediendo en la ciudad y tenían que estar medio escondidos. ¿Amén? Entonces, no para hablar de repente temas álgidos con respecto al rey, con respecto a temas políticos que estaba sucediendo en las naciones. Bueno, la manera de poder hablar, entre comillas, cómodamente, era sobre el techo. Recuerde que estos techos no se le podía acceder de manera interna. La escalera era por fuera. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, tú no tenías que meter a la gente adentro de tu casa para poder tener una reunión. O sea, yo podía invitar para mi casa a cualquier ciudadano de la ciudad que yo no conociera, porque no iba a estar adentro de mi casa. Lo iba a invitar para el techo. Entonces, en el techo había una escalera por fuera. O sea, el techo tenía entrada independiente. Y por supuesto tenía su manera de seguridad, su puerta y su cosa. Amén. Entonces, así se describe a la ciudad típica oriental. En medio de los tiempos de grandes revueltas, así como los occidentales, es decir, nosotros, cuando hay revuelta, ¿dónde nos congregamos? En la calle. Los orientales se suben a los techos, desde donde pueden ver hacia las calles y descubrir lo que acontece. Amén. Entonces, nosotros, que tenemos la costumbre europea, cuando hay revuelta en la calle, cuando hay manifestaciones, ¿qué hace la gente? Por ejemplo, el que vive en un edificio puede ver desde donde se está sucediendo todo, ¿verdad? Pero el que vive en una casa sale para la calle a ver qué es lo que está sucediendo. En aquella época, como no había edificio y todas las casas eran de una sola planta y tenían este techo tipo platabanda, sin techo, todo el mundo se subía ahí para ver, bueno, dónde estaba sucediendo la revuelta y todo lo demás. Amén. También el techo de estas viviendas era usado como lugar de públicas proclamas. Es decir, recuerde que no había radio, ni televisión, ni internet. Entonces, el sitio usado para dar mensajes de parte del rey, de parte del alcaide, de parte del gobernador, los servidores del rey se subían a estos techos. Entonces, tanto en los tiempos actuales como en los de Mashiach, los pueblos de la tierra Kadosh han tenido sus pregoneros. Las órdenes de los gobiernos locales son proclamadas desde las casas más altas. Tales proclamas se hacen por lo regular por las tardes, cuando los hombres ya han retornado de sus labores del campo. La llamada larga, ahogada, se ha hecho familiar en los residentes y han aprendido a escuchar lo que les sigue. Allí, ¿verdad? Cuando el rey quería dar una noticia, sonaban los shofarot, porque vamos a estar hablando más adelante los tipos de shofarot. Los shofarot son el instrumento que se hace con el cuerno de carnero. Entonces, dependiendo del sonido, ¿verdad? Y de lo largo del sonido del shofar, es para proclamar una noticia, o porque hay guerra, o porque se está convocando una festividad. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, un shofar, o varios shofarot, donde se hacía el sonido peculiar, en donde todos debían subir a los techos o congregarse desde donde estaba el siervo del rey haciendo el llamado para que escucharan un edicto del rey, una noticia, algo que quisiera informar el rey a sus súbditos. Amén. Entonces, la llamada del pregonero del pueblo se dice que se asemeja a un distante y prolongado silbato ferrocarrilero. Yahshua debe con frecuencia haber oído la llamada del pregonero del pueblo. Vamos a ver
en Mateo capítulo 10, versículo 27. Mateo 10, versículo 27. ¿Qué dice el maestro? Lo siguiente: lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. Entonces, las enseñanzas que les estaba transmitiendo Yahshua en la oscuridad, ¿quién? A los apóstoles originarios. ¿Qué les ordenó él hacer? Que lo tenían que decir desde las azoteas de las casas, porque era como el medio de comunicación masivo de aquella época. ¿Amén? Muy bien. Entonces, otro ejemplo lo vemos en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, él también toma este ejemplo para hacer referencia, amados hermanos, como un aviso de la imposibilidad de esconder nuestros pecados en el día del juicio. Vamos a ver, dijimos que es Lucas 12, versículo número 3. Dice: lo que han hablado en la oscuridad será oído en la luz, y lo que hayan susurrado a las puertas cerradas será proclamado en las azoteas. O sea, él está diciendo que cuando nosotros cometemos pecados sin que nadie nos vea, eso igualito va a salir a la luz pública y lo van a decir desde las azoteas. Porque las azoteas eran prácticamente el medio de comunicación masivo que tenían en aquella época. Imagínense a Kefa ben Shimón enseñando Torah de acuerdo a la revelación de Yahshua desde una azotea, pues todo el mundo salía a escucharlo. Pero había que hablar duro, porque no había micrófono, no había cornetas, no había parlante. Entonces esta era una manera, amados hermanos, en que tanto el rey y los profetas daban profecías de parte de Yod-Heh-Vah-Heh. Porque ¿en dónde daban las profecías los profetas? De esa manera. También los profetas se ponían junto a las puertas de la ciudad y allí a todo pulmón gritaban la profecía. Y luego usted sabe cómo es Radio Bemba, ¿verdad? Radio Bemba. El profeta dijo, y el profeta dijo, y empezaba todo el mundo, y esa información corría. Amén. Muy bien. Entonces los profetas, los reyes y los apóstoles tenían sitios específicos donde predicaban y daban los mensajes de parte del Eterno. Hay otras enseñanzas más adelante en donde también utilizaban los mercados públicos, que eran llamados plazas. Amén. Porque bueno, el que hablara en un mercado público acerca de una profecía, el profeta, bueno, era donde se congregaba la mayor cantidad de gente. Amén. Muy bien. Vamos a continuar a ver qué otro uso se le hacía al techo. Usado como lugar de adoración y oración. Las escrituras nos indican que los terrados de las casas fueron usados para una adoración verdadera a Yod-Heh-Vah-Heh, pero también para una adoración idolátrica. El profeta Sofonías dice lo siguiente en Sofonías 1, versículo 5. Vamos hasta allá. Sofonías 1, versículo 5, dice lo siguiente: aquellos que adoran los ejércitos del cielo en los tejados, en el techo, también aquellos que adoran y juran por Yod-Heh-Vah-Heh, pero juran por Malcom también. Es decir, hay unos que adoran y juran por Yod-Heh-Vah-Heh, pero a la misma vez también por Malcom, que era lo Baal. Y hay otros que adoraban a los ejércitos de los cielos. Bueno, a Astarot, Astarte, Asherá y todo ese montón de dioses que ya hemos estudiado de acuerdo a las mitologías griega, romana, egipcia, asiria, persa. Bueno, cada quien tenía ahí un dios, ¿verdad? Y habían unos que estaban tibios, que creían en Yod-Heh-Vah-Heh, pero que también creían en Aserá y en Baal. Amén. También nos dice
que Kefa ben Shimón subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, alrededor del mediodía. Me quiero parar aquí un momentico. Aquí no son las 12 del mediodía. Es la hora sexta. ¿Cuándo es la hora sexta, amados hermanos? Recuerde que el día bíblico inicia ¿cuándo? A la caída del sol. Es decir, cuando usted me escucha aquí, que yo dije que hoy es el día 28 del mes 12 del año 5991 bíblico. ¿Cuándo comenzó el día 28 del mes 12? Ayer a las 6 de la tarde. Entonces, el reloj en Israel es diferente al reloj de Roma. Porque Roma dice que un día nuevo comienza ¿a qué hora? A las 12 de la medianoche. 12 y 1 minuto ya es el día siguiente. Entonces, para usted estudiar su Biblia y para poder entenderla, usted también tiene que estudiar el reloj de la Biblia, el uso horario de la Biblia, para poder entenderlo. Amén, porque si no va a ser un desastre. ¿Qué era lo que veníamos haciendo cuando estábamos en Roma? Por ignorancia. ¿Verdad que sí? No entendíamos nada, pero el Eterno nos está ayudando a entender. Mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea de la casa a orar. Entonces el techo era usado también para orar, para tener conexión con el Eterno. Y los que también creían en Baal hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque al estas casas tener techos descubiertos, bueno, entran en conexión con el cielo. Si el Eterno está allí y la tierra es el estrado de sus pies, el Eterno está en todos lados, ¿verdad? Yod Hei Vav Hei. Muy bien, pero allí subían a meditar, porque abajo ¿qué se estaba haciendo? La comida, atendiendo gente, los niños, la cosa. Entonces el techo era como un lugar más íntimo. Amén. También era usado el techo a manera de escape en los tiempos de peligro. En ocasiones, cuando una escapada de algún peligro era necesaria, los habitantes de los pueblos en los tiempos de Mashiach podían hacerlo pasando de techo en techo, debido a que las casas estaban muy cerca una de la otra. De un techo a otro debe haber sido la comunicación regular. Amén. Llamada por los rabinos el camino de los techos. Una persona podía escapar pasando de techo en techo hasta la última casa y descendía por la escalera que llevaba hacia abajo y a la calle, sin haber entrado en ninguna vivienda. A este camino le llaman el camino de los techos. Nuestro Mashiach se refirió sin duda en su aviso a sus compañeros de esta manera. Vamos a Matillá 24:17. Mateo capítulo 24, versículo 17. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Es decir, cuando venga este momento de que los judíos tengan que escapar a las montañas, amados hermanos, aquí tenemos que tener claro que esta noticia de que aquellos que están en Yaudá deben escapar a las montañas es los que viven en la nación de Israel. Pero si yo vivo en la nación de Venezuela, no tengo que escapar a las montañas. ¿Por qué? Porque este es un aviso específicamente para los que viven en Israel. Amén. Muy bien, recuerde que a Israel es la que van a rodear, es la que van a amenazar, es a la que van a tratar de destruir, ¿verdad? No dice Venezuela, no dice Colombia, no dice Perú, no dice Panamá, dice Israel. Israel donde queda en Medio Oriente. Entonces, este versículo específico es para aquellos que viven en Israel, en el Israel físico, allá en Medio Oriente, en este momento. Amén. El aviso, cuando ustedes vean la abominación que causa desolación, no vayan a bajar para dentro de la casa.
escapen por los techos. Amén. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Lo tenemos en Meir, capítulo 13, versículo 15. Mateo 13, 15, que dice lo siguiente: si alguno está en la azotea, no descienda y entre a la casa para recoger ninguna de sus pertenencias, porque es momento de escapar, es momento de huir. Entonces usted dice, bueno, pero ¿y cómo va a huir esta gente a las montañas si están en el techo? Tienen que bajar, porque usted, amado hermano, para poder entender estos versículos, tiene que saber cómo era la construcción de las casas de Medio Oriente, por dónde estaba la escalera y a qué distancia era la construcción entre casa y casa. Entonces, en el marco de esta construcción, en el marco de este tiempo, Yahshua da esta advertencia a los que viven en Yahudá, es decir, ahí en Jerusalén, en Israel. Porque Israel es la que va a ser rodeada por ejércitos enemigos para, entre comillas, tratar de ser destruidas. Entonces yo decía, pero ¿cómo no van a bajar esta gente para la azotea? Y entonces, ¿por dónde van a bajar? ¿Para correr a las montañas? Pero si yo tengo ignorancia de la arquitectura, de cómo se construían los techos, del tema de las escaleras por fuera, de toda esta situación, esto yo voy a hacer aquí, me voy a imaginar algo que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente es. Por eso es indispensable y necesario estudiar este tema. Entonces, cuando ahora usted sí tiene en cuenta y sí comprende en los tiempos de Yahshua cómo eran construidas las calles, las viviendas, este versículo usted lo va a entender perfectamente, no va a tener ningún problema. Porque yo decía, si alguno está en la azotea, no descienda y entre a la casa para recoger ninguna de sus pertenencias. Ok, perfecto. Yo no voy a recoger ninguna de mis pertenencias porque se supone que tengo que salir corriendo a la montaña. ¿Y por dónde me bajo? Entonces ves que no se trata de aprenderse estos versículos al calete para tratar de enseñarle a una congregación algo y que digan, wow, ese pastor o esa pastora tiene todos los versículos en la cabeza y se lo sabe Mateo, y se lo sabe de memoria, si no comprende qué es lo que está diciendo. Entonces hay dos maneras de estudiar. Todos los que pasamos, así sea por primer grado, lo sabemos. Hay dos maneras de estudiar. Una es al caletre y la otra es con comprensión lectora. Que lo que yo esté leyendo, que lo que yo esté estudiando, lo esté entendiendo. Tenemos mucha gente graduada, cum laude, summa cum laude, re cum laude, con títulos, magíster y todo, que obtuvieron eso caletriado. Y tú les preguntas, van al campo de trabajo a trabajar y no saben nada. Y entonces, ahí está la diferencia de estudiar al caletre y de estudiar con comprensión lectora. Entonces, no hacemos nada con aprendernos la Biblia al caletre para impresionar a un público que tengamos enfrente y que digan, wow, se sabe, mire, es la Biblia andando, si lo que usted se aprendió al caletre no lo comprende. Ahí es donde está el problema. Por eso es que yo, cuando estaba en la iglesia cristiana, preguntaba tanto, ¿y cómo me voy a bajar? Deja la preguntadera, porque tú preguntas esas cosas. ¿Y a quién le importa cómo me voy a bajar? No, es que yo quiero entender este pasaje bíblico, lo quiero entender, pero aquí me falta algo. ¿Cómo me voy a bajar? ¿Me voy a bajar como Tarzán en una liana? ¿Me voy a bajar cómo? ¿Me tiro del techo? Pero, ¿y si me parto una pierna? No me sabían responder. ¿Por qué? Porque les enseñaron la Biblia bajo la perspectiva romana y no bajo la perspectiva hebrea. Ahora, ¿los líderes y los pastores tienen la culpa? No y sí. ¿Por qué no y sí? Porque hay unos que sí tienen su estudio teológico y tienen su título en su oficina y esos sí estudiaron raíces hebreas. Y hay otros que no son teólogos, que no estudiaron nada y no tienen este conocimiento, sino que ellos fueron enseñados de manera empírica. Hay unos pastores
que aprendieron de manera empírica. Busca en el diccionario la palabra empírica. ¿Qué significa empírico? O sea, un empírico. Hay, por ejemplo, maestros de obra que saben más que un ingeniero civil. ¿Y por qué el maestro de obra sabe más que un ingeniero civil? Porque el maestro de obra aprendió de manera empírica, es decir, con experiencia. De tanto pegar bloque, de tanto tirar el piso de cemento, de tanto poner la cerámica, aprendió de esa manera. Porque hubo otro maestro de obra que le enseñó a él cuando él era un muchachito. Amén. Pero está de repente el ingeniero que estudió, pero no sabe pegar la cerámica, no sabe echar el piso, no sabe pegar el bloque. Amén. Muy bien. Entonces, por eso les digo que no y sí. Y todo aquel que se dedique o que sea llamado a enseñar la escritura, tiene que escudriñar, como lo dice la misma escritura. Escudriñe, escudriñe, escudriñe y busque, y busque, y busque, y busque, porque toda la escritura da testimonio ¿de quién? De Yahshua HaMashiach. Otro ejemplo, y con esto ya terminamos este espacio. Lucas capítulo 17, versículo 31. Lucas 17, versículo 31 dice: así es como será el día que el Ben Adam sea revelado. En ese día, si alguno está en la azotea con sus pertenencias en su casa, no debe bajar a llevárselas. Asimismo, si alguno está en el campo, no puede devolverse. Recuerden a la mujer de Lot, dice el versículo 32. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida permanecerá vivo. Entonces, este versículo bíblico de la azotea y de la casa y de que no te puedes devolver y todo lo demás, tú lo vas a entender es cuando estudies precisamente la arquitectura de Israel, para que puedan entender cómo va a ser el escape de los que viven allá en Israel. Y a esos que viven en Israel les llaman Yahudá, la casa de Judá, el reino del sur, que deben escapar a las montañas. Amén. Muy bien. Entonces, amados hermanos, hasta aquí me trajo el río el día de hoy con este tema de la construcción de las viviendas de un solo cuarto, ¿verdad? Luego vamos a pasar a la construcción de las casas de más de un cuarto, ¿verdad? De más de una pieza. Pero vamos a hacer una pausa en esta enseñanza aquí, porque a partir de mañana, 2 de marzo secular, mañana 2 de marzo secular, creo que estamos, si el equipo de producción me ayuda, creo que estamos ya en Rosh Hodesh, hoy a la caída del sol, algo así, y entramos en el mes 13. ¿Sí? ¿No? Mañana. Pasado mañana, exactamente. Entonces, mañana vamos a empezar a estudiar el libro de la reina Esther. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de la reina Esther? Porque para el 16 y 17 de marzo secular vamos a estar celebrando la fiesta de Purim. Purim traduce suertes. ¿Ok? Recuerde qué pasó, eso es lo que vamos a estar recordando, eso es lo que vamos a estar estudiando a partir del día de mañana para prepararnos para la celebración de esta festividad, que aunque no está en Levítico 23, esta guerra cruenta sucedió, como sucedió la de los macabeos también. Amén, para la celebración de Hanukkah. Entonces vamos a estar estudiando el libro de la reina Esther a partir del día de mañana para prepararnos para Purim. Festividad que cae a la caída del sol del día miércoles 16 de marzo secular hasta el jueves 17 de marzo secular. Vamos a estudiar qué fue lo que pasó allí y por qué derivó esta fiesta que nosotros debemos recordar en memoria de que Yod-Hei Vah-Hei siempre está pendiente de su pueblo, que le busque en espíritu y en verdad, y los protege de las acechanzas del enemigo de Israel.
del enemigo de los verdaderos hijos de Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces vamos a recordar qué sucedió allí. Vamos a estar estudiando todo este libro, si el Eterno lo permite, para celebrar este día, esta festividad, y usted enseñarle, si va a invitar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus vecinos, a compartir con usted este día, y le pregunte, mira, pero ¿por qué tú estás celebrando esta fiesta? Por ejemplo, un cristiano. Ay, yo no celebro esa fiesta porque yo no soy judío. Ya va, vamos a ver aquí qué sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo hebreo? Es verdad, era la casa de Yehudá la que estaba allí en el imperio persa. Pero, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza de esta festividad es que a pesar de que tú tengas un edicto de muerte, el Eterno te puede salvar de allí. Amén. A pesar de que el médico te dijo a ti que te quedan tanto tiempo de vida, a pesar de que el casero, al que le tienes alquilado el apartamento o la casa te diga que vas a desocupar porque ya está escrito, se te venció el contrato, porque te dijo tu esposo que ya quiere el divorcio, que se va a divorciar, que ya tiene los papeles y que los tienes que firmar, o al contrario, que tu esposa ya te dio los papeles del divorcio, que ya están ahí, que los tienes, que ya está el edicto. El Eterno, ¿cómo trabaja? ¿Cómo empieza a hacer una obra escondida de tus ojos? Porque tú no puedes ver nada, absolutamente nada, con tus ojos materiales. Tú lo tienes que ver es con tus ojos espirituales, cómo está obrando el Eterno a tu favor. Porque de eso se trata la festividad de Purim. Amén. Había un edicto donde todos los judíos iban a ser masacrados en un día. Y cómo el Eterno, mira, volteó la cachapa. Y el enemigo número 1 que tenían los hijos de Yod-Heh-Vah-Heh para esa época, que había armado una horca para ahorcar al instrumento que Yod-Heh-Vah-Heh iba a usar, fue ahorcado él mismo. Amén, la horca de Amán. Entonces esta historia la vamos a empezar a estudiar mañana. Vamos a hacer un paréntesis y en lo que celebramos esta fiesta de Purim retomamos la enseñanza o la serie Usos, Costumbres y Tradiciones de Tierras Bíblicas. Amén. Bueno, amado Padre Celestial, ahora yo oro a usted, Yod-Heh-Vah-Heh, para que sea a través de los méritos de nuestro Goel Redentor Yahshua HaMashiach, escuchando la petición de esta sierva, y que sea usted, amado Padre, enviando las huestes celestes para atar, reprender y echar fuera de nuestro camino aquellas huestes de maldad que no quieren que nosotros continuemos enseñando tu verdad, tu palabra. Sabemos que aunque nosotros no te veamos con nuestros ojos carnales, tú estás obrando en beneficio del pueblo que te cree, que te es fiel, que te busca todos los días en espíritu y en verdad. Y que sabemos que tú eres nuestro proveedor confiable y que siempre tienes la salida ante un edicto de muerte, ante un edicto de divorcio, ante un edicto de desalojo, porque eres tú el que obras en todo. Y siempre permites estas situaciones en los hijos tuyos que te buscan en Ruach y en Emet. ¿Para qué? Para glorificarte una vez más. Porque nosotros vemos tu gloria cada día. Por eso te damos toda rabá, amado Padre Celestial, por siempre estar obrando milagrosamente en aquellos tus hijos, tus siervos, que viven buscándote en espíritu y en verdad, y que quieren hacer las cosas como lo dice tu instrucción de verdad, tu sagrada y bendita Torah. Shalom, shalom, bye.